Bienvenidos a nuestra serie de diálogos para la igualdad de las mujeres. Mi nombre es Ana María Vargas y soy la directora de investigación del Centro Sueco para la Democracia Local. Conmigo se encuentra hoy el investigador Augusto López Claros. Él ha escrito un libro muy interesante que se titula Igualdad para las mujeres, prosperidad para el mundo. Y hemos decidido hacer una serie de 4 diálogos sobre los temas de violencia contra las mujeres, participación política, educación y empoderamiento económico y diferencias culturales. Este es nuestro segundo diálogo y nos vamos a adentrar en el tema de la participación y el liderazgo político. La primera pregunta que tengo para ti, Augusto, es ¿cómo nos encontramos en el mundo, las mujeres en este momento? ¿Qué tanta participación y liderazgo político tenemos? Mira, um, uno de los indicadores que se utiliza para medir, digamos, el empoderamiento político de las mujeres son datos que vienen de una organización que tiene base en Ginebra, que se llama la Unión Interparlamentaria. Y ellos desde hace ya muchas décadas han estado recopilando datos sobre el porcentaje de los lugares en los parlamentos de sus países miembros que son ocupados por mujeres, ¿no? Y uno puede ir al sitio web de esta organización y ver, digamos, por país, ¿no? Cuál es la participación, digamos, de las mujeres en los parlamentos de sus países respectivos. Los datos muestran dos cosas. Primero, que se ha hecho progreso en las últimas décadas. Si uno va hacia los años 90, la participación era alrededor de 12%, según recuerdo. Hoy en día está más cerca del 23-24% en promedio, ¿ya? O sea que, grosso modo, uno de cada 4 parlamentarios en el mundo en su totalidad es mujer, ¿no? Sin embargo, esta cifra promedio obviamente oculta grandes diferencias, digamos, a nivel de país, ¿no? Entonces uno tiene países como Suecia, Noruega, Dinamarca, México, Ruanda, donde casi la mitad, o en el caso de Ruanda, más de la mitad de los parlamentarios son mujeres, ¿ya? Pero luego, al otro lado, tiene países como la India, donde es 11%, y eso es importante porque India es un país con una población muy grande, son casi 1.300 millones de hindús, ¿no? Brasil, otro país donde la participación es bajísima. Rusia, tanto Brasil como Rusia es por menos del 15%. Y luego tienes países mucho más extremos, como Nigeria e Irán, donde está alrededor del 5 o 6%, que son, digamos, los países con la menor participación de mujeres, ¿no? Un poco esos son los datos, ¿no? O sea, progreso en las últimas décadas, pero muchos países muy importantes con grandes poblaciones donde la mujer está lejos de tener una participación importante en el Parlamento. Y estamos aún más lejos de una participación igualitaria en el tema de cabezas de gobierno nacional y de jefes de Estado. Ahí sí, mejor dicho, el camino por recorrer todavía es largo y culebrero, como dirían en mi país. Sí, digamos, ahí los datos son como el 11%. Si tú miras, digamos, los jefes de Estado y los primeros ministros de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, solamente entre el 11 y el 12% son mujeres, ¿ya? O sea que todavía vivimos en un mundo muy dominado por los hombres y creo que pagamos un alto precio, un alto costo por eso. Sí, creo que las situaciones en las que nos encontramos en este momento de más guerra, más violencia, la falta de reaccionar en el tema del cambio climático, en parte se pueden explicar por la falta de mujeres en estos altos cargos de liderazgo político. Tú hablas bastante a favor de las cuotas y es una de esas herramientas que puede hacer que se acelere ese cambio. Cuéntanos un poquito, ¿por qué? ¿Por qué deben los países implementar cuotas y también los gobiernos locales? Yeah. Mira, digamos, los datos que salen de este tema son muy, muy interesantes, ¿no? Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es de que, como una forma de acelerar el empoderamiento político de las mujeres, ya de no esperar 200 años hasta que
todos seamos ricos y educados, ¿no? Y dejemos de discriminar contra la mujer, muchos países han introducido cuotas a nivel, digamos, de los parlamentos para crear un porcentaje de escaños que están ocupados por mujeres, 30%, 40%, varía de país a país, ¿no? Y, digamos, nosotros en el Banco Mundial hemos visto estos datos y lo que hemos descubierto son varias cosas muy interesantes y muy alentadoras al mismo tiempo. Primero, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo es más alta en aquellos países que tienen las cuotas que en aquellos países que no tienen las cuotas, ¿ya? O sea que la introducción de la cuota tiene un impacto económico, porque a mayor participación de la mujer en el puesto de trabajo, eso es mejor para la economía, ¿ya? Hay mayor crecimiento económico, ¿no? Y aquí lo que parece ocurrir es de que la presencia de un número importante de mujeres en el Parlamento, el hecho de que esta participación es muchas veces mediática, uno ve en las noticias de la televisión en las noches que hay mujeres que están de coordinadoras o de presidentes de importantes comisiones dentro del Parlamento, seguridad, presupuesto, en fin, salud, etcétera, etcétera. Eso parece tener un efecto muy poderoso a nivel de incentivos, especialmente para la gente joven, las mujeres jóvenes, ¿no? Que de pronto ven de que esa es una posible avenida de progreso, digamos, profesional y personal, ¿no? Que como que ven estas mujeres importantes y poderosas a través de los medios y entonces se dicen a sí mismas, ah, eso es posible en mi país, ¿ya? Y por lo tanto voy a enfocarme en capacitarme y obtener una buena educación universitaria y eventualmente tal vez voy a ver esa como una posible área de acción en la que yo desarrolle y pueda servir a mi país, ¿ya? Entonces, eso es muy positivo. Segundo aspecto, este ejemplo viene de la India. En la India no hay una cuota para el Parlamento Federal, ¿ya? India, al igual que Brasil, México, Estados Unidos, es un país federal, tiene muchos estados, y no hay una cuota a nivel federal, por lo que el Parlamento hindú, como dije anteriormente, tiene 11% de participación femenina, pero en los años 90 el gobierno introdujo una ley que les daba a los estados la opción de introducir una cuota a nivel de los consejos de las aldeas o de las villas, ¿ya? Que es una unidad política, digamos, más elemental a nivel, digamos, de la villa, que, digamos, recordemos, India es un país esencialmente rural, ¿no? Y lo que ocurrió es de que algunos de los estados aceptaron esta sugerencia y introdujeron una cuota del 33% para mujeres en estos consejos y otros no lo hicieron. Siguieron, digamos, teniendo consejos que eran fundamentalmente dominados por hombres, ¿no? Y esto permitió que 10 años después, investigadores del Banco Mundial y otros académicos regresen a la India y vean si es que había alguna implicación económica que se podía medir, ¿no? Con datos que indique de alguna manera el impacto de esas cuotas. Y lo que se descubrió era de que en la estructura del gasto, ¿ya? En estas unidades políticas pequeñas era muy diferente en aquellos países en los cuales, en aquellos estados en los cuales se había introducido la cuota del 33% y había participación de las mujeres. Había más gasto en educación, más gasto en salud pública, más gasto en el tipo de infraestructuras como pozos de agua potable, por ejemplo, que contribuyen a mejorar la calidad de la vida de la comunidad, ¿ya? Y todo esto obviamente tiene implicaciones económicas. Si se invierte más en educación, es algo que va a tener beneficios positivos para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, estas cosas nos han impulsado digamos, ver a las cuotas como un mecanismo efectivo, ¿no? De acelerar el empoderamiento político de la mujer porque tienen un impacto económico, digamos, muy importante y positivo. Muy interesante y ver también que se puede hacer a niveles diferentes, de diferentes maneras y el papel de los gobiernos locales. ¿Qué
Pensemos un poquito de manera creativa. Muchos de los gobiernos donde trabajamos nosotros tienen hartas industrias que son de explotación minera o eléctrica o son los gobiernos locales o los gobiernos nacionales dueños de empresas, digámoslo así. Podríamos pensar también en cuotas para las empresas. Ahí estamos volviéndonos muy locos de querer intervenir también en el sector privado. ¿Hay algún ejemplo que podamos tomar y aprender? Sí, sí, hay muchos ejemplos, digamos, ¿no? Um, Primero que, digamos, que el gobierno intervenga de alguna manera, digamos, en la empresa privada no es nada nuevo. Ya el gobierno regula, hay leyes para proteger a los consumidores de posibles abusos por parte de las empresas. Hay toda una serie de legislación de tipo ambiental que, especialmente en el contexto del cambio climático, está tratando de inducir dar incentivos a las empresas para que emitan menos dióxido de carbono, para que sean ciudadanos, digamos, más responsables en el manejo de los recursos, digamos, de todos aquellos commodities, ¿no? Digamos, crean dióxido de carbono, etcétera, etcétera. O sea que eso no es nada nuevo, ¿ya? Ahora, con relación a la introducción de cuotas para la participación de mujeres en los directorios de las empresas, esa es una área donde se ha comenzado a hacer innovaciones. Noruega lo empezó allá por el año 2003, ¿ya? Y lo hizo inicialmente en una forma voluntaria, ¿no? Estableciendo una cuota de 40% para todas aquellas empresas públicas que eran transadas en el mercado, digamos, de acciones de Oslo. Y cuando estas, digamos, medidas voluntarias no funcionaron y no tuvieron el éxito que se esperaba, entonces introdujeron una ley muy dura que básicamente dijo de que si para el año 2008 no tienen 40% de las posiciones en manos de mujeres en los directorios de las empresas, entonces van a estar sujetas a castigos de tipo financiero. En segunda instancia, si no cumplen las metas, las vamos a sacar del mercado, digamos, del stock market, ¿no? Del mercado donde se transan las acciones de estas empresas en Oslo. Y si todavía no cumplen la meta, entonces vamos a disolver a las empresas y van a dejar de existir. Entonces, esto produjo incentivos muy poderosos y eventualmente lograron la cuota, pero esto a su vez creó, digamos, presión para que se introduzcan esas cuotas en otros países de otras partes del mundo. Esencialmente esto todavía es un fenómeno en gran parte europeo, aunque hay otros países que han introducido estas cuotas también. Panamá lo ha hecho, los Emiratos Árabes lo ha hecho, la India lo ha hecho. Hay uno que otro ejemplo de países fuera del contexto europeo donde estas cuotas se han establecido. Ahora bien, lo importante no es tanto que se ha establecido o no se ha establecido la cuota, lo importante es de que los resultados, ya, años después, son muy alentadores, ya. Es decir, lo que se ha descubierto es de que aquellas empresas que tienen más mujeres en su directorio son mejor manejadas, son más rentables, tienen mucho menos, digamos, más estabilidad en la plantilla. ¿Ya? Hay más lealtad hacia la empresa. La gente no cambia de trabajo, no deja la empresa tan frecuentemente como lo hacen otras empresas. En el Reino Unido se hizo un estudio de 6.500 empresas, todas ellas públicas, o sea, con acciones que se venden en el mercado de acciones de Londres, y se descubrió de que aquellas empresas que tenían 3 o más personas en el directorio eran empresas donde la incidencia de escándalos de corrupción, de abuso, digamos, todas estas cosas que contribuyen a minar la confianza del público en la economía era mucho menor, ¿ya? Es decir, son empresas mejor manejadas. Y el Fondo Monetario hizo otro estudio que para mí es fascinante, porque ellos se enfocaron en el sector financiero, o sea, la banca, ¿no? Y ellos demostraron con sus datos de que aquellos bancos que tenían mayor participación de mujeres en el directorio del banco, ¿no? Eran bancos que tenían, digamos,
mucha mayor estabilidad financiera, menos vulnerabilidad, digamos, a escándalos y a otro tipo de shocks, ¿no? que minan la confianza. Lo cual me hace pensar, Ana, que si tú quieres poner tus recursos, ¿no? para ahorro en un banco, uno de los primeros indicadores que uno debería mirar es si es que en el directorio del banco hay suficiente participación de mujeres. Porque si no, tus recursos van a estar más vulnerables a escándalos y a colapsos y a crisis, ¿no? Que si las mujeres están presentes, ¿no? Eso es muy interesante. Y hay otros estudios que el Fondo Monetario ha hecho que fortalecen esa conclusión. Sí, muy interesante. Yo he oído eso también acá, que si uno quiere tener rentabilidad a largo plazo, mire por esas empresas que tienen más condiciones de igualdad de género. Ya nos acercamos al final de este episodio sobre la representación política, las cuotas, y hay dos pequeñas cositas que te quería preguntar. Hay un argumento que se oye en la calle a veces es, pero ¿por qué tiene que haber cuotas? ¿No debería ser esto un tema de mérito? ¿Qué respondemos rápidamente a esto? Mira, te doy dos ejemplos que ambos ilustran, creo, de una forma interesante la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Uno viene de España en los años, hará unos 15 años, hubo un nuevo primer ministro en España y él quiso que haya una paridad entre hombres y mujeres a nivel de los ministerios, ¿no? En esa época España tenía 16 ministerios y él nombró 8 hombres y 8 mujeres, ¿no? Y entonces hubo un debate en los medios y en otros círculos de que de alguna medida esta decisión iba contra el concepto de mérito, ¿no? Que estas posiciones de mucha responsabilidad deberían ir a las mejores personas, independiente de si son hombres o mujeres, ¿ya? Y a primera instancia parece un argumento poderoso, ¿no? Pero me acuerdo que la decana de la Escuela de Negocios de Londres, una académica americana con el nombre de Laura Tyson, ella dijo lo siguiente, ¿no? Cuando vio estos argumentos. Él dijo, ¿quiere usted sugerir entonces, o está sugiriendo usted entonces, de que en un país con 40 millones de habitantes no hay 8 mujeres capaces para ser ministras de estos 8 ministerios, ¿no? Y la respuesta honesta a esa pregunta es desde luego que hay por demás, digamos, un superávit de mujeres capaces para hacerse cargo de estos ministerios, ¿no? O sea que el nombrar 8 mujeres y 8 hombres no era de ninguna manera un ataque contra la meritocracia, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, tal vez un poco más divertido, en cierto modo, es una anécdota que te puedo contar. Hace un par de años estuve en México moderando un panel en una conferencia internacional de mujeres y digamos, en el centro donde estaba esta conferencia, estaba rodeado de 5 mujeres muy eminentes. Una de ellas era Gabriela Ramos, que había sido una ex miembro del Parlamento mexicano y que en ese momento era la jefa de gabinete del secretario general de la OSD en París, que es un organismo internacional que agrupa a los países de altos ingresos, ¿no? Y entonces ella contó la anécdota de que en México, cuando ella era parlamentaria, ella estuvo detrás de la introducción de una cuota para las mujeres en el Parlamento mexicano, ¿ya? Y eventualmente la ley pasó, fue aprobada y, digamos, logró el objetivo. Y, digamos, México entró en una nueva era realmente, ¿no? Con una participación mucho más potente de las mujeres en el Parlamento. Entonces ella comenta de que el presidente del Parlamento, que era un hombre, vino después de la aprobación de la ley y le dijo, Gabriela, me imagino que estarás muy contenta con la aprobación de la ley. Ahora vamos a tener que llenar nuestro parlamento con un montón de mujeres incompetentes que no tienen ninguna experiencia en gobierno, ¿no? Y la respuesta de Gabriela, que cuando la compartió con la audiencia, eran como 700 mujeres que estaban presentes ahí en la audiencia, que fue la siguiente, dijo, mira, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, no me digas tú que en las décadas anteriores, ¿no?
cuando nuestro parlamento estaba completamente dominado por hombres, la gestión ha sido tan buena. Ustedes han dejado, digamos, un desastre y ahí el país enfrenta muchos problememas como consecuencia, digamos, de la marginación de la mujer y la presencia casi exclusiva de los hombres en estos grupos legislativos importantes, ¿no es cierto? O sea que, digamos, creo que eso ilustra un punto muy importante. Los hombres han dominado el mundo durante los últimos 100 o 200 años, ¿ya? Y los graves problemas que enfrentamos hoy en día, el cambio climático, la proliferación nuclear, la incidencia de la violencia, el siglo XX ha sido el siglo más violento de nuestra historia, 18 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, holocaustos y otras cosas. Eso refleja un poco cómo hemos manejado los hombres el mundo, ¿no? Entonces, ahora, resentir de alguna manera de que la mujer se haya empoderado políticamente en algunas partes del mundo, ya es simplemente ignorar nuestra historia, ¿no? Y es un poco hipócrita en última instancia. Sí, pero esos argumentos los oímos por todas partes, los oímos mujeres que fuimos a estudiar derecho y nos dijeron que no entendían qué hacían mujeres estudiando derecho, a mujeres que son médicas y les dicen que no, mujeres que están en deportes, los oímos todas partes, verdaderamente es una pelea constante, pero esperamos que todos los que han escuchado este diálogo el día de hoy llevan algunos argumentos de cómo responder a estas críticas y estas conversaciones que tenemos en la vida diaria. Muchas gracias, Augusto, por tu participación en este diálogo y los invitamos a ver los siguientes diálogos sobre el tema de educación, empoderamiento económico, diferencias culturales y también el tema de violencia contra las mujeres. Mil gracias. Gracias, Ana María.